Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo, te doy una bienvenida súper especial, y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, gracias por seguir acompañándonos en cada aventura. El día de hoy nos sumergiremos en una historia que, les aseguro, los va a atrapar desde el primer minuto. Vamos a hablar del amor de Halil e Ibrahim y Esla, ascenso inesperado al pico. Sí, han escuchado bien. Dos nombres que resuenan con fuerza y una historia de ascensión, no solo física, sino también en sus vidas. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras fascinantes historias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desgranar la complejidad de las relaciones, las decisiones que marcan un antes y un después, y cómo el destino a veces nos sorprende con caminos que jamás imaginamos. Hablaremos de Halil e Ibrahim, dos figuras cuya conexión nos intriga, y de Esla, cuya presencia parece ser un catalizador en esta narrativa. Prepárense para ser transportados a un mundo de emociones, desafíos y, por supuesto, un ascenso inesperado que nos hará reflexionar sobre nuestras propias vidas y los picos que deseamos alcanzar. ¿Están listos? Empecemos. Nuestra historia nos lleva a un escenario donde el amor, la ambición y el destino se entrelazan de una manera fascinante. Imaginen la vida de Halil, quizás un hombre con metas claras, con una visión de futuro bien definida, pero ¿qué pasa cuando el amor aparece en su camino, especialmente cuando ese amor es compartido o, al menos, se cruza de forma inesperada? Y luego está Ibrahim, ¿cuál es su rol en esta ecuación? ¿Es un rival, un confidente, un compañero de viaje? La sinopsis sugiere que hay un ascenso inesperado al pico, y eso implica que estos personajes no solo están lidiando con sus sentimientos, sino también con una evolución, un crecimiento, tal vez un logro que nadie anticipaba. Podríamos empezar por imaginar a Halil, un joven lleno de sueños, quizás en un entorno que no le permite fácilmente alcanzar esos sueños. Su camino podría ser un sendero de esfuerzo y dedicación. Y de repente la vida le presenta a Esla. ¿Quién es Esla en esta historia? ¿Es la chispa que enciende la llama de la ambición en Halil? ¿O es quizás el amor que le da la fuerza para superar obstáculos? La descripción de ascenso inesperado nos hace pensar en un salto cualitativo, un punto de inflexión. Tal vez Halil estaba estancado, o quizás simplemente en un camino predecible, y la llegada de Esla, o un evento relacionado con ella, lo impulsa hacia un nivel superior. ¿Y ahora, dónde entra Ibrahim? La dinámica entre Halil e Ibrahim es crucial para entender este ascenso. ¿Podrían ser amigos que compiten por algo? ¿Quizás rivales que, a pesar de sus diferencias, terminan por impulsarse mutuamente? ¿O es posible que Ibrahim sea una figura paternal, un mentor, que guía a Halil en su camino? La clave está en el amor de Halil e Ibrahim. Esto sugiere una conexión profunda entre ellos, que podría ser de amistad, hermandad o incluso algo más complejo. Si ambos aman a Esla, entonces la historia se vuelve aún más intrigante. ¿Cómo manejan esa situación? ¿La competencia sana o destructiva? ¿O tal vez el amor entre ellos es de una naturaleza diferente, un amor que trasciende las relaciones románticas tradicionales? Consideremos un escenario. Halil e Ibrahim son hermanos o amigos íntimos, y ambos desarrollan sentimientos por Esla. Esla, por su parte, ¿cómo reacciona ante esta situación? ¿Es consciente de los sentimientos de ambos? ¿Tiene ella sentimientos por uno, por el otro o por ninguno? El ascenso inesperado podría ser el resultado de cómo manejan este triángulo amoroso. Quizás Esla es una persona que inspira grandeza, y su presencia en la vida de ambos los empuja a superarse a sí mismos, no solo en el ámbito personal sino también profesional o social. Imaginen a Halil, movido por su amor por Esla, decide emprender un proyecto ambicioso. Ibrahim, al verlo, podría inspirarse también, o tal vez intenta competirle, lo que lleva a ambos a alcanzar metas que parecían inalcanzables. Pero el ascenso inesperado también puede tener un significado menos romántico. Podría referirse a un ascenso en la escala social, en una carrera profesional, o incluso en un sentido de autoconocimiento y crecimiento personal. Si Esla es una figura que trae consigo un cambio radical, un punto de inflexión, entonces el amor que Halil siente por ella se convierte en el motor para ese cambio. Podríamos estar ante una historia de superación de adversidades. Quizás Esla llega a la vida de Halil en un momento difícil,
y su amor le da la fuerza para levantarse, para luchar por sus sueños, para escalar esa montaña que antes parecía infranqueable. La mención de el amor de Alil e Ibrahim es particularmente interesante. Podría ser que la historia gira en torno a un amor compartido, una relación poliamorosa, o quizás un amor que se manifiesta de diferentes formas entre ellos. Si pensamos en la cultura turca, donde las historias a menudo están llenas de fuertes lazos familiares y de amistad, esta conexión podría ser más profunda de lo que parece a primera vista. Podría ser que el amor de Alil por Ibrahim, y viceversa, es lo que les permite superar sus desafíos. ¿Y cómo Esla encaja en esta relación previa? ¿Es ella la que descubre este amor, o la que lo fortalece? La frase ascenso inesperado al pico sugiere un clímax, un momento culminante en la historia. Después de las luchas, los desafíos, los conflictos emocionales, llega ese momento en que todo cambia. El pico representa la meta alcanzada, el éxito, la cúspide de algo. Y lo inesperado nos dice que este logro no estaba planeado, que surgió de circunstancias imprevistas, de decisiones valientes, o quizás de la intervención del destino. Podríamos imaginar a Alil, que siempre soñó con ser un artista reconocido, y debido a un encuentro casual con Esla, o a un evento que la involucra, se le presenta una oportunidad única que lo lanza a la fama. Ibrahim, quizás estaba en un camino diferente, se ve influenciado por el éxito de Alil y decide tomar un riesgo similar, o tal vez se une a él en su ascenso. Pensemos en los detalles que podrían hacer esta historia aún más rica. ¿Qué tipo de pico están ascendiendo? ¿Es un pico literal, una montaña que deben escalar juntos? ¿O es una metáfora de éxito profesional, de reconocimiento público, o incluso de la superación de sus propios miedos e inseguridades? Esla podría ser el símbolo de la motivación, de la inspiración. Quizás ella tiene una pasión propia, una meta que persigue, y al conocer a Alil e Ibrahim, les contagia su espíritu de lucha y ambición. La forma en que el amor se manifiesta es crucial. Si es un amor romántico, la tensión podría venir de las rivalidades, de los celos, pero también de la posibilidad de que el amor les dé la fuerza para apoyarse mutuamente incluso en medio de la competencia. Si es un amor de amistad profunda o hermandad, entonces el ascenso podría ser un logro conjunto, una victoria compartida donde ambos salen adelante gracias a su vínculo. Esla podría ser el catalizador que une sus fuerzas, o quizás la figura por la que luchan juntos. Imaginen un guión donde Alil es un joven humilde con un talento oculto para la música. Ibrahim, su mejor amigo, siempre ha creído en él, pero carece de la confianza para mostrar su propio potencial en otro campo, quizás en los negocios. Esla, una productora musical o una artista consagrada, llega a sus vidas. Al escuchar a Alil, se da cuenta de su potencial y le ofrece una oportunidad que lo impulsa hacia el éxito. Ibrahim, al ver el progreso de Alil y la influencia positiva de Esla, se anima a perseguir sus propios sueños, quizás invirtiendo en la carrera de Alil o emprendiendo su propio negocio. El ascenso inesperado al pico sería el momento en que ambos alcanzan el reconocimiento, la estabilidad y la felicidad, todo ello desencadenado por el amor y la influencia de Esla. Otra posibilidad es que Esla sea un personaje que represente un ideal, un sueño que Alil e Ibrahim persiguen. El amor podría ser no solo un sentimiento romántico, sino una devoción hacia un objetivo común, una causa. Y el ascenso inesperado sería la forma en que logran materializar ese objetivo, de una manera que nadie esperaba. Quizás trabajan juntos en un proyecto comunitario, y Esla es la que les da la visión y la energía para llevarlo a cabo, resultando en un éxito rotundo que cambia la vida de la comunidad y la suya propia. La dualidad de amor también podría referirse a dos tipos de amor, el amor romántico entre Alil y Esla, y el amor fraterno o de amistad entre Alil e Ibrahim. Y cómo estos amores interactúan para propulsar el ascenso inesperado. Por ejemplo, el amor de Alil por Esla le da la fuerza para enfrentar desafíos, mientras que el apoyo incondicional de Ibrahim le proporciona la seguridad y la confianza necesaria. Esla, al ser testigo de esta profunda conexión, podría sentirse aún más inspirada por ambos y animarlos a alcanzar sus sueños. El pico podría ser un reconocimiento oficial, un premio, un logro empresarial o artístico. Y lo inesperado radica en que quizás no tenían las credenciales iniciales, o las circunstancias eran adversas, pero su determinación y el apoyo mutuo los llevaron a la cima. La historia podría explorar los sacrificios que hicieron, las decisiones difíciles que tomaron y cómo su vínculo les permitió superar los momentos de duda. En resumen, la historia de el amor de Alil e Ibrahim y Esla
Ascenso inesperado al pico parece ser una narrativa rica en emociones, relaciones complejas y un viaje de superación personal y colectiva. Nos habla de cómo el amor en sus diversas formas puede ser el motor más poderoso para alcanzar nuestras metas, especialmente cuando enfrentamos obstáculos imprevistos. La conexión entre Halil e Ibrahim, junto con la influencia de Esla, crea una dinámica fascinante que culmina en un logro que nadie anticipaba, un verdadero ascenso al pico de sus aspiraciones. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de los vínculos humanos, la valentía para perseguir nuestros sueños y la magia que puede ocurrir cuando el destino nos sorprende. Y así llegamos al final de este apasionante análisis sobre el amor de Halil e Ibrahim y Esla, ascenso inesperado al pico. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando los posibles giros y significados de esta intrigante historia. Hemos explorado la profundidad del amor, la fuerza de la amistad, y cómo las conexiones humanas pueden llevarnos a alcanzar cimas que antes solo soñábamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí, su atención, su curiosidad, es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si esta historia les ha resonado, si les ha inspirado, o si simplemente les ha parecido interesante, les invito a que dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que significa el ascenso inesperado? ¿Cómo imaginan la relación entre Halil e Ibrahim? Queremos leer sus teorías y comentarios. Y ahora, al momento que todos esperamos, si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más historias como esta, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de me gusta, que compartan este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir adelante y traerles contenido cada vez más fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.